El murmullo comenzó antes que las lágrimas. 120 invitados giraron la cabeza al mismo tiempo cuando el celular vibró en las manos de Valeria. El mensaje era corto. Demasiado corto. Perdóname. No voy a ir. El vestido blanco pesaba toneladas. La iglesia de la colonia Roma estaba en silencio absoluto, pero el silencio tenía sonido, tenía juicio. Alguien soltó una risa nerviosa. Otra persona susurró, la dejaron plantada. El padre carraspeó, incómodo. La marcha nupcial seguía sonando en el órgano, absurda, fuera de lugar. Valeria no lloraba. No todavía. Miraba la puerta del templo como si pudiera obligarla a abrirse. Como si pudiera reescribir lo que acababa de pasar. Pero la puerta no se movió. Su madre comenzó a temblar. Su hermana intentó cubrirla con el velo, como si eso pudiera esconder la vergüenza. Y entonces ocurrió algo aún más humillante. Al fondo del templo, alguien se puso de pie. Era Daniel Rivas. Su jefe. El dueño del grupo inmobiliario donde ella trabajaba como asistente administrativa. El hombre que todos conocían por salir en revistas de negocios. El millonario que jamás asistía a eventos que no le beneficiaran. Caminó hacia el altar mientras los invitados murmuraban con más fuerza. Se inclinó apenas hacia ella y, en voz baja, le susurró. Finge que soy el novio. Valeria sintió que el mundo se inclinaba. No sabía si acababa de salvarla. O de condenarla a una humillación aún mayor. Porque hay momentos en la vida donde la vergüenza es tan pública. Que sientes que todos están disfrutando tu caída. Valeria no pertenecía a ese mundo. Trabajaba desde hacía 4 años como asistente ejecutiva en Rivas Corporativo, uno de los grupos inmobiliarios más agresivos de Ciudad de México. Su sueldo apenas le alcanzaba para pagar la renta de un departamento pequeño en Iztapalapa y ayudar a su madre con los medicamentos de la diabetes. Nunca había pedido favores. Nunca había llegado tarde. Nunca había sido protagonista de nada. Hasta ese día. Daniel Rivas no era solo su jefe. Era el tipo de hombre que cerraba contratos millonarios en una llamada de 5 minutos. Aparecía en Forbes México. Tenía escoltas. Tenía enemigos. Tenía una reputación de frío y calculador. Y ahora estaba frente a ella, ofreciéndose como escudo. Todo había empezado 6 meses atrás, cuando Andrés, su prometido, perdió su empleo. Al principio fueron pequeños cambios. Mal humor, silencios largos, excusas. Después comenzaron las discusiones por dinero. Tu jefe seguro gana lo que yo no voy a ganar en toda mi vida, le dijo una noche, con resentimiento apenas disimulado. Valeria no entendió entonces que aquello no era inseguridad. Era orgullo herido. La boda se convirtió en una presión constante. Los pagos, el salón, el vestido a meses sin intereses. Andrés insistía en que todo debía ser perfecto. Pero el día anterior a la ceremonia él dejó de responder mensajes. Valeria pensó que eran nervios. Hasta que llegó el mensaje. Perdóname. No voy a ir. Ahora, frente al altar, con la respiración atrapada en el pecho, entendía algo peor. Andrés no solo la había dejado. La había expuesto. Frente a su familia. Frente a sus amigos. Frente a colegas del trabajo que también estaban allí. Porque Daniel no era el único del corporativo invitado. Si aquella escena se convertía en chisme de oficina, su imagen quedaría marcada para siempre. Pobre Valeria, la dejaron plantada. En ese mundo empresarial, la debilidad era un pecado. Daniel la miró fijo, pero no con lástima. Con estrategia. Si sales sola de aquí, murmuró apenas moviendo los labios, esto te va a perseguir años. Si sales conmigo, cambia la historia. No era una propuesta romántica. Era una operación de reputación. Y Valeria tenía algo que perder. Su dignidad. Su estabilidad laboral. El único ingreso que sostenía a su madre. El sacerdote esperaba una respuesta. Los invitados estaban de pie. Daniel extendió la mano.
Decide ahora. Valeria sintió que el vestido ya no pesaba por el abandono, sino por la decisión. Porque fingir podría salvarla. Pero también podría arrastrarla a un juego mucho más peligroso del que imaginaba. Valeria tomó la mano. No porque confiara en Daniel. No porque creyera en él. Sino porque no podía soportar que la vieran salir derrotada. El sacerdote, confundido, apenas alcanzó a preguntar si continuaban con la ceremonia. Daniel respondió antes que ella. Sí. Los invitados no entendían nada, pero el movimiento fue tan rápido que nadie tuvo tiempo de intervenir. No hubo votos románticos. No hubo historia de amor. Solo una escena cuidadosamente improvisada. Cuando salieron del templo tomados del brazo, las cámaras de los celulares ya estaban grabando. En menos de una hora, la versión comenzó a circular. El prometido huyó, pero el jefe millonario apareció. Lo que para algunos era un gesto heroico, para otros era un escándalo perfecto. Al día siguiente, Valeria entró a la oficina sintiendo que cada mirada pesaba más que el vestido que aún colgaba en su habitación. Los susurros eran discretos, pero estaban ahí. ¿Desde cuándo estaban juntos? Seguro siempre hubo algo. Eso explica los ascensos. Daniel la llamó a su oficina privada. Puertas cerradas. Persianas abajo. Necesitamos mantener la narrativa, dijo, frío. No fue un acto impulsivo. Fue una decisión. Fue una mentira, respondió ella, por primera vez enfrentándolo. Daniel apoyó las manos en el escritorio. Fue protección. Pero ahora esto tiene consecuencias. Le mostró su celular. Un portal digital había publicado la historia con un titular venenoso. Millonario rescata a su empleada en el altar, romance secreto o montaje. Los inversionistas estaban llamando. La junta directiva quería explicaciones. Y ahí apareció el verdadero antagonista. El consejo del corporativo. Hombres mayores, accionistas, obsesionados con reputación y cifras. Uno de ellos habló con claridad brutal en la reunión privada. Si esto es un escándalo laboral, puede costarnos contratos. O aclaras que no hay relación, o ella se va. Valeria estaba sentada al final de la mesa. Como si fuera un objeto en discusión. Daniel no la miró cuando dijo. No hay relación. Fue una frase limpia. Estratégica. Perfecta. Pero la dejó expuesta. Porque si no había relación, entonces todo había sido un espectáculo. Un teatro montado por ella. Cuando salieron de la sala, Daniel habló en voz baja. Es temporal. Lo estoy controlando. Me están tratando como si hubiera usado esto para escalar, susurró ella, conteniendo el temblor. ¿Prefieres que crean que te dejaron plantada y ya? Respondió él, directo. Ahí estaba la trampa. Si decía la verdad, sería la mujer abandonada. Si sostenía la mentira, sería la oportunista. No había salida limpia. Esa noche, los mensajes comenzaron a llegar a su teléfono. Anónimos. ¿Cuánto te pagó por fingir? Siempre supimos que quería subir. Valeria apagó la pantalla. Y por primera vez desde el altar, lloró. Porque había salvado su imagen pública. Pero estaba perdiendo algo más profundo. Su nombre. Daniel la llamó cerca de la medianoche. Mañana el consejo vota si esto afecta tu permanencia. Necesito que sostengas la versión. ¿Y si no lo hago? Preguntó ella. Silencio. Entonces no podré protegerte. Valeria miró el vestido aún extendido sobre la cama. Había pasado de novia abandonada a pieza estratégica en un juego de poder que nunca pidió jugar. Y la decisión era clara. Callar y aceptar el relato que otros construían sobre ella. O decir la verdad y quedarse sin nada. ¿Qué harías tú en su lugar? Déjalo en los comentarios. La votación duró menos de 7 minutos. 7 minutos para decidir el futuro de alguien que había entregado 4 años de su vida a esa empresa. Valeria estaba afuera de la sala del consejo cuando Daniel salió.
No traía enojo. No traía frustración. Traía distancia. Dicen que el ruido mediático es demasiado alto, explicó sin mirarla directamente. Necesitan cortar el foco del problema. Valeria entendió antes de que él terminara la frase. Me van a despedir. Daniel respiró hondo. Será presentado como reestructuración interna. Te pagarán lo correspondiente. Lo correspondiente. Como si su dignidad tuviera tarifa. ¿Y la versión? Preguntó ella. ¿También van a decir que inventé todo? Daniel apretó la mandíbula. No puedo ir contra el consejo ahora. Si lo hago, me reemplazan a mí también. Ahí estaba la verdad. Ella era Sacrificable. Él no. Ese mismo día, Recursos Humanos le entregó un sobre Manila. Confidencialidad. No declaraciones públicas. Indemnización básica. Es lo mejor para todos. Dijo la encargada, evitando contacto visual. Para todos. Excepto para ella. Cuando salió del edificio con su caja en brazos, algunos empleados fingieron no verla. Otros la miraban con esa mezcla incómoda de curiosidad y alivio, mejor ella que yo. El escándalo en redes no se detuvo. Al contrario. Confirmado, asistente despedida tras falso romance con CEO. Valeria quiso desmentirlo. Pero el contrato que había firmado incluía una cláusula clara. Cualquier declaración pública implicaría penalización económica. El dinero que necesitaba para los medicamentos de su madre. Esa noche, en su departamento, las luces parecían más frías que nunca. Su madre la miró en silencio cuando dejó la caja sobre la mesa. ¿Te hicieron algo? Preguntó con esa intuición que solo tienen las madres. Valeria negó con la cabeza. Pero no pudo sostener la mentira. Me despidieron. Su madre no preguntó por el escándalo. No preguntó por el jefe. Solo tomó su mano. La gente con poder siempre protege su poder, dijo suave. Tú protege tu verdad. Las palabras dolieron más que el despido. Porque implicaban una decisión. Al día siguiente, Daniel apareció en su puerta. Sin escoltas. Sin traje. Estoy intentando revertirlo, dijo apenas ella abrió. Valeria lo miró como si estuviera viendo a un extraño. No viniste a salvarme, respondió con calma contenida. Viniste a salvar tu imagen. Daniel no discutió. Si hablas, te destruyen legalmente. El consejo ya está preparando un comunicado más agresivo si decides romper el acuerdo. Ya me destruyeron, dijo ella, y esta vez no hubo lágrimas. Había algo peor que el despido. El silencio impuesto. Porque la narrativa ya estaba instalada. Ambiciosa. Manipuladora. Mujer que intentó escalar usando un escándalo. Y lo más cruel. Era que Daniel no había desmentido nada. La caída fue total. Sin trabajo. Con reputación dañada. Con cláusulas que la amordazaban. Por primera vez desde el altar, Valeria entendió que fingir había sido el verdadero error. No porque la dejara sin empleo. Sino porque permitió que otros escribieran su historia. Y ahora parecía que no quedaba nada por recuperar. Valeria no durmió esa noche. Releyó el contrato una vez más. Cláusula de confidencialidad. Penalización económica. Daños y perjuicios. Pero había algo que el consejo no había previsto. El mensaje. El primer mensaje. Finge que soy el novio. No estaba en papel. No estaba en comunicado oficial. Estaba en su teléfono. Y no solo eso. En el caos del altar, varios invitados habían grabado el momento exacto en que Daniel caminaba decidido hacia ella. Una amiga cercana le envió el video. Se escuchaba claramente su voz. Finge que soy el novio. No era una relación secreta. No era un plan de ella. Era una estrategia de él. Valeria comprendió que no necesitaba romper el acuerdo con declaraciones agresivas. Necesitaba contar la verdad con hechos.
Pidió una reunión directa con el consejo. Sin intermediarios. Sin Daniel. Aceptaron pensando que firmaría algún documento adicional. Pero cuando entró a la sala, no llevaba súplica. Llevaba pruebas. Colocó el celular sobre la mesa y reprodujo el audio. El silencio fue más pesado que el del altar. Yo no inventé nada, dijo firme. Yo acepté una propuesta hecha por el CEO frente a 100 testigos. Y fui despedida para proteger una narrativa que ustedes construyeron. Uno de los accionistas intentó interrumpirla. Firmaste confidencialidad. La firmé bajo presión y con información incompleta. Si esto escala legalmente, también se discutirá eso. No gritó. No amenazó. Solo habló con precisión. El verdadero riesgo no era su historia. Era la reputación corporativa si se demostraba manipulación interna. Por primera vez, el consejo no vio a una asistente. Vio un posible litigio. Dieron titulares más peligrosos que los anteriores. La reunión terminó sin acuerdo inmediato. Pero 3 días después, ocurrió algo inesperado. El corporativo emitió un comunicado oficial. Malentendidos internos derivados de una situación personal del CEO provocaron decisiones precipitadas. Se ofrece disculpa pública a la colaboradora afectada. No la reintegraron. Pero rectificaron. Y Daniel renunció una semana después. No hubo escándalo explosivo. No hubo ruina financiera. Solo un ajuste silencioso en la cúpula. Valeria no regresó a ese edificio. Con parte de la indemnización y la compensación adicional que logró negociar, abrió un pequeño despacho de asesoría administrativa independiente. Nada glamuroso. Nada viral. Pero propio. Meses después, alguien le preguntó si odiaba a Daniel. Ella negó con la cabeza. No. Me enseñó algo importante. ¿Qué cosa? Que fingir para sobrevivir puede salvarte un momento, pero decir la verdad te devuelve el control. Si este giro te dejó sin aliento, deja tu like. Historias así no se olvidan. Tiempo después, la historia dejó de ser tendencia. El altar quedó como un recuerdo amargo. Pero no como una derrota. Porque Valeria ya no era la mujer que fue abandonada. Ni la empleada despedida. Era la mujer que decidió no quedarse en silencio. Hay heridas que se sienten públicas. Pero las decisiones que las sanan siempre son personales. Hay historias que no se olvidan, porque nos recuerdan lo que cuesta hacer lo correcto cuando nadie está mirando. Aquí contamos historias que empiezan con humillación, pero no siempre terminan igual. Si este tipo de historias te toca algo por dentro, suscríbete. Aún quedan muchas verdades por contar. Compártela con alguien que necesite escuchar esto hoy. Y si crees que hacer lo correcto siempre vale la pena, incluso cuando duele, deja tu like.